Estamos en problemas con el tiempo, iniciamos. Me da mucho gusto iniciar y sobre todo el que sea el día de hoy en el que se publica esta importante noticia, que prácticamente es una noticia de esas exclusivas donde Facebook está anunciando, después de muchos rumores, que sí, que va a vender un servicio que permite a las empresas que van a contratar personal el poder explorar a sus candidatos haciendo minería de datos. Y esto es porque, como ustedes saben, Facebook ya lleva más de 10 años en el mercado y en esos 10 años todos nos hemos encargado de decirle aquellos secretos que no le decimos a nadie y ahora mediante ingeniería de reversa permiten ofrecer a las empresas un producto que les ayude a contratar a sus perfiles. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una noticia, no sé si ustedes ya la habían escuchado, si estaban al tanto y bueno, quise iniciar esta presentación porque es algo totalmente de actualidad, es algo totalmente del día de hoy. Bueno, para los que se lo creyeron, quiero decirles que todavía no se anuncia, que esto en inglés se denomina con una H, una O, una A y una X, es en español un engaño, ¿no? Pudiera parecer como algo cierto, como algo que se puede arquitecturar y que cualquiera de nosotros diría, bueno, pues si alguien no lo arquitectura, yo lo arquitecturo mañana y ven un componente que permita explotar esa información que está ahí en Facebook y que ahora eh, pueda hacer que tengan esa ayuda, ¿verdad? Y esto lo quise poner al inicio de esta presentación de los 30 años de la informática en la UNAM, porque el mensaje que quiero dejar al final del día, uno de ellos es la cuestión de la imaginación. Si algo existe, lo primero es que cualquiera de nosotros lo podamos imaginar y entonces lo podamos crear. Uno de los mensajes es ese, el que nos animemos a crear. Estamos en un área netamente de creación, en este caso de creación a través de la tecnología, y el proceso inicia por la parte de la imaginación. Estoy viendo por ahí algunos comentarios del audio. Yo les recuerdo que hay la facilidad mediante el teléfono. Aquellos que no tengan audio y que escuchar el audio en el auricular o en el speaker y seguir la presentación. Lo que vamos a ver el día de hoy, prácticamente yo lo estoy resumiendo de la siguiente manera, los primeros 30 años, ya pasaron 30 años, las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendimos en esos 30 años y que nos puede ayudar a entender qué es lo que puede venir y en dónde nos podemos parar para que nos vaya mejor a todos? Y cerrar al final con una hipótesis de este autor para lo que son los próximos 30 años. Quiero decirles que los que esperaban una charla, una conferencia de la nostalgia, no es así, pero debo de dedicar al menos una o dos láminas a la cuestión de los primeros 30 años, pero al inicio de la carrera de informática en la UNAM. Me parece que en su momento fue una visión muy oportuna de la Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de México, en tomar la bandera para llevar adelante este proyecto de la carrera. La carrera de informática que inicia en la Facultad de Contaduría había prácticamente, pudiéramos decir ahí, tres alternativas. Una era la Facultad de Ingeniería, otra la de Ciencias, Ciencias Exactas, y la otra la de Contaduría y Administración. Al final quedó en la de Contaduría y Administración, y bueno, en su concepto más amplio de universidad, los que allí estuvimos no solamente tomamos clases en la Facultad de Contaduría, tomamos clases también en la Facultad de Ingeniería y tomamos clases con algunos profesores de ciencias exactas.
Y bueno, quisiera yo simplemente recordar algunos de los profesores que por ahí estuvieron en el tiempo. No quiero decir que hago mención de todos, ni siquiera hago un recuento de algunas personalidades que en vida me ha tocado conocer, como quisiera citar a Gonzalo Zubieta Rusi, a Agustín Aramburú, Mario Novoa, que estaba por ahí, José Negrete, que en el 86 empieza con la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, David Mejía, que hasta donde tengo conocimiento seguía formando estudiantes en la facultad. Pero bueno, nosotros empezamos cuando ahí estaba como director del Centro de Informática José Antonio Echenique, y nos recibió Alfredo Adam como director de la facultad. Bueno, ese es un breve recuento, son nada más tres láminas de las que tengo de la nostalgia. A 30 años quiero citar tres autores, y quiero citar estos tres autores porque no por otra cosa, sino por decir qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo, mucho por explorar. Yo me siento muy afortunado de haber vivido todos esos años. Y bueno, nosotros empezamos la parte de algoritmos con la obra que entonces NUT tenía proyectada para 7 volúmenes. Al final no los hizo todos. Y bueno, el título lo dice todo. Él hablaba del arte de la computación, de la programación. Entonces, estamos hablando de un libro que inicia de los 60, en donde Nutt plantea que lo que gran parte de nosotros hemos hecho, estamos haciendo o haremos, que es la parte de programación, es un arte. Ya para cuando nosotros llegamos a la licenciatura, entonces encontramos con que ya había otra persona, en este caso David Grice, ya por los 80, que dice que no es un arte, que es la ciencia de la programación o de la computación. Recuerden que en Estados Unidos no se usa el término informática como tal, y entonces, bueno, ellos hablan de computer science o de programming en este caso, ¿no? Y bueno, ahí quiero hacer un paréntesis de una anécdota que me tocó vivir, porque ese libro de la ciencia de la programación, a los que no lo han tenido oportunidad de revisarlo, se los recomiendo. Pues nosotros prácticamente con él, estamos hablando de los 80, y había que rebotar ideas en algún momento, y esto lo comento como anécdota porque era realmente difícil rebotar ideas de un material nuevo prácticamente en su totalidad. Y entonces lo que se nos ocurrió ahí platicando, dijimos, bueno, pues si alguien ha trabajado este material, lo que podemos hacer es ver en qué biblioteca de la universidad se encuentra, y vayamos y veamos la última hoja, y ahí está normalmente el registro de quién lo ha pedido en préstamo. Entonces así fue, lo encontramos en la biblioteca de Limas, del Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas. Fuimos ahí, y la que estaba en la última hoja, en la sección de préstamos, era Hanna Octava. Y siempre me gusta contar esta anécdota de Hanna Octava porque tuve la oportunidad con ello de platicar, de conocerla, de ir a su vehículo, de rebotar sus ideas, y sobre todo de que al final me preguntara de qué maestría éramos. Y bueno, eso para mí sigue siendo un halago porque éramos de la primera generación informática de la UNAM, y no era otra maestría como tal. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una población de gente de informática en la UNAM. Ahí pude recuperar el dato de la página de la facultad, que en el 87, si en el 87 hubiéramos dicho, a ver, levanten la mano los que son de informática en la UNAM, éramos 225 personas, había un equilibrio entre hombres y mujeres. Para 97 éramos 352, o eran 352, y en que somos muy pocos. Somos muy pocos, la comunidad de informática, al menos en la universidad. Lo veo en la comparación que tengo con los contadores, que
para el año de 2007 estábamos hablando de que eran 7.168 y los administradores 5.434 cuando nosotros estábamos alcanzando las 804 personas. Entonces, ahí queda el dato y el dato queda sobre todo por la necesidad que tiene este país de aportar en el área de informática. Pero bueno, dejemos la escuela, dejemos atrás la facultad y hablemos rápidamente de la realidad que nos esperaba. ¿Cuál era la realidad que nos esperaba? La realidad que nos esperaba es, después de la preparación que tuvimos en la universidad, salimos a lo que era el ámbito empresarial, y el ámbito empresarial ya nos estaba esperando y eran los años maravillosos, ¿no? En el pueblo había básicamente tres personas, tres componentes que te encontrabas en el pueblo. En el pueblo nada más te encontrabas el sistema operativo, el compilador y los archivos planos. Eso era lo que te encontraba, con eso tenías que lidiar y a eso te enfrentabas. Los algoritmos había que desarrollarlos casi todos. No quiero decir que no estuvieran los algoritmos, quiero decir que había que implementarlos. Los lenguajes de programación, quise poner aquí el tradicional Hello World, en algunos de los lenguajes de programación que personalmente me ha tocado programar. Para los que no lo sabían, yo programé alguna vez en Visual Basic como pongo aquí, pero bueno, todos tenemos defectos, lo tuve que poner ahí. APL, COBOL, C, Lisp. Lisp es sobre todo para la parte de inteligencia artificial en sus inicios, Pascal, con el que prácticamente nos formamos, en fin. Estoy hablando del inicio de la programación. Probablemente muchos de ustedes ya hayan llegado en esta lámina en donde ya no estamos hablando de los tres que vivían en el pueblo, sino ya estamos hablando de un nivel de especialización. Es decir, esto se fue haciendo cada vez más complejo, se tuvo que trabajar en la especialización. Entonces ya teníamos ahí dentro de la misma área, ahora ya teníamos al ingeniero de software, teníamos al analista, al desarrollador, al líder, al de base de datos, al administrador del sistema, al system administrator. Ya estábamos divididos en desarrollo, en soporte técnico, etcétera. Y entonces vino otro problema que era el podernos entender entre nosotros y el podernos entender hacia afuera con nuestros usuarios. Y entonces había que definir prácticamente metodologías y ahí ya estamos hablando de UML, de RUP, de casos de uso, de ITIL y del entendimiento de podernos comunicar con las áreas de negocio mediante prototipos que nos permitieran de manera muy rápida crear algo que fuera un tangible y que después mediante iteraciones terminábamos de construir y bueno, con eso podíamos asegurar el de qué entiendes por entiendes con el usuario. Y bueno, dentro de este camino, las herramientas con las que nos encontramos, yo lo he visto durante mucho tiempo y no sé si se vaya a seguir viendo así porque cada vez es mayor. Lo he visto casi casi como la historia de los Capuleto contra los Montesco, ¿no? Entonces, de un lado estaba la gente de Microsoft y de otro lado estábamos la gente de no Microsoft, de Unix, o estaban la gente de los maqueros, la gente de Macintosh. Y ha habido una serie de vertientes en donde hemos ido trabajando cada vez más, cada vez de manera más abierta y hemos tenido que trabajar en estándares. Y hubo un tiempo en el que decíamos, bueno, voy a publicar mi página web ya con la llegada del Internet y entonces había que decirte si Apache o si el IIS y había que ver si Visual Script o JavaScript. Y bueno, ya en la actualidad ya también seguimos, ahora ya tenemos otros jugadores, ya ahora hay que ver si es en Google Drive o si es en Dropbox y bueno, esto sigue y seguirá y es parte de lo que nos está tocando ver. Y ahora en otros dispositivos, ¿no? Ya no solamente en la computadora, sino también en la telefonía, si es un Android,
que dicho sea de paso está basado en Unix al final del día, y o sea, es de lo que nos ha tocado ver, y ahora veamos que en base a esto, pues algunas lecciones debemos de tomar, ¿no? Entonces, el segundo mensaje, yo diría que son tres mensajes en esta presentación. El segundo mensaje con el que quiero empezar en lecciones aprendidas, lo quise resumir en esta lámina. ¿Por qué? Porque cuando salimos empezamos a programar. No había, salvo empresas, no había el empuje, el auge de los startups, no como ahora, siempre lo ha habido, pero no había como ahora. Entonces salimos los que tenían el dinero normalmente, pues podían comprar la computadora y no había los servicios de cómputo como existen ahora. Entonces había que salir y había que empezar a programar y había que programar no solamente pues los programitas, los componentes, las librerías, las utilerías que se iban a utilizar. Después empezamos a desarrollar sistemas y ya empezamos a hablar de sistemas y entonces ya había que diseñar y diseñar la aplicación y ver las interfaces. Y luego, bueno, ya eran proyectos grandes, entonces había que liderar esos proyectos y a todos los que están ahí afuera les digo que ahora lo que nos corresponde es innovar. Y es innovar en soluciones, innovar en soluciones. Vamos a empezar a escuchar, si no es que yo diría, ya la hemos escuchando esa palabrita disruptiva, que nos va a decir que lo que tenemos que hacer es innovar. Vamos con las lecciones aprendidas, pues. No sé si alguien reconoce la imagen que tengo ahí, esa imagen que dice HAL 9000, y eso es simplemente para recordarme, para recordarnos que en sus inicios tempranos de este negocio, hablar de la informática, hablar de la computación y hablar de IBM era prácticamente lo mismo. IBM era un monstruo que acaparaba las soluciones de lo que hoy conocemos como tecnologías de información. Era lo más cercano a hacer la asociación con el concepto de la computación y de la informática. Entonces, tanto es así que, bueno, por ejemplo, esta imagen de HAL 9000 que corresponde a la película de 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, del 68. Si ustedes hacen un corrimiento de una letra, encontrarán que el corrimiento de una letra de HAL es IBM. Es decir, si hacen el corrimiento de H a la I, B con la A y M con la L, estamos hablando de IBM tal cual. Entonces, estamos hablando de monstruos de la informática. Tanto por continente, al final del día nos va a dar. Parecía no ser tan grande, que bueno, bueno, sí, ok, me comentan que ya se escucha. Bueno, entonces estaba yo comentando, ok, me dicen que ya se escucha.
Estaba yo comentando de cómo IBM era esa arrogancia de IBM al saberse prácticamente un monstruo de la computación. Estaba yo haciendo referencia de una de mis películas favoritas, 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick, y de HAL 9000, la computadora que ahí aparece. Y bueno, en esa arrogancia y en ese pensamiento de que con una computadora por continente lo pudiéramos resolver, llegó la necesidad de crear para IBM un juguete. Y bueno, IBM es bien sabido que siempre hacía las cosas en grande y cuando hacía un proyecto lo hacía en grande y cuando se tardaba en darle la participación a una pequeña empresa que estaba por ahí, que ahora se llama Intel, para que pusiera el procesador. Ellos tenían básicas, cascarón, el teclado, el monitor y iban a integrar un procesador Intel. Pero faltaba también el sistema operativo. El sistema operativo no lo tenían, entonces el sistema operativo salieron a comprarlo, llegaron con Bill Gates, que bueno, pues a la postre fundó una empresa que lo que no sé es qué tan bien sabido es que Bill Gates tampoco tenía el sistema operativo. Tampoco tenía el sistema operativo y lo que tuvo que hacer Gates fue salir a comprarlo, y por eso es que puse aquí a Tim Patterson. Salir a comprarlo, salía a comprar cobraba una pequeña cuota por cada instalación que se hiciera en algún equipo del sistema operativo que, como pensaríamos, diría Bill Gates, mi empresa se llama Microsoft, entonces el sistema operativo se llama MS-DOS, por sistema operativo basado en... Y bueno, esta lámina por eso se llama un tercio, porque un tercio del negocio mundial que se generó ahí con las computadoras personales, en aquel tiempo llamábamos IBM PC o compatibles, que empezó en el 81. Yo tengo aquí el dato del 12 de agosto del 81, la primera IBM PC. Pues se le dio un tercio del negocio a Microsoft y otro tercio del negocio a Intel, y ahí prácticamente hicimos otras dos empresas gracias a la participación de IBM en este sentido. Quise poner ahí una lámina de la Dirección General de Cómputo Técnico de la UNAM, ya que por aquellas fechas de los ochentas, yo me encontraba ahí en el de GESCA haciendo mi servicio social, y me llegó a tocar en suerte ver un anuncio en la pizarra de anuncios en donde empresa por expansión solicitaba personal de sistemas o de informática, y me refiero a esa empresa por expansión, era ni más ni menos que Microsoft. Y bueno, de un lado estábamos hablando de un lado estábamos hablando de IBM, de Microsoft, y qué pasaba en otros lados. Y entonces lo que pasaba en otros lados, más o menos por 1970, es que teníamos a estos dos genios de la computación, a Denny Ritchie y a Ken Thompson, que a mí me resulta realmente interesantísimo lo que pasa aquí, porque tenemos a dos personas que con una máquina prácticamente muy sencilla, muy rudimentaria en cuanto a sus pretensiones de cómputo, una PDP-11, que bueno, estamos hablando que ahora casi cualquier computadora o procesador tendrá una capacidad superior. Entonces empiezan con desarrollo de un sistema operativo que a la postre se llamaría Unix. Y no solo desarrollan el sistema operativo Unix, dan un paso atrás y desarrollan el lenguaje de programación en el cual se iba a basar el sistema operativo Unix. Y estamos hablando del lenguaje C. El lenguaje C, con lo que estamos hablando aquí, prácticamente del inicio de toda una revolución con el lenguaje, con la cuestión del sistema operativo, la portabilidad y el amplio desarrollo que tuvo este lenguaje de programación.
Entonces, esto es como que la base de lo que viene para las lecciones aprendidas que ya voy a empezar a tocar, porque vamos a empezar a hablar ya sobre esta base en donde ya hicimos un repaso rápido por aquellas cuestiones donde teníamos plataformas, por este encanto de recordar la cuestión de cómo empieza Microsoft, cómo empieza Intel, cómo se desarrolla la cuestión de las PCs, de las computadoras personales, y bueno, de ver una lección ahí de cómo alguien, en este caso Bill Gates, que por cierto ahí puse su libro de Bill Gates, que pensaba que para este tiempo, para estos años que nos toca vivir, Bill Gates pensaba que la mayoría de nosotros íbamos a ser programadores. Y entonces él se enfocaba a que su negocio pudiera ser el desarrollo de compiladores e intérpretes que bien podría vendernos, pensando que todos en nuestra casa tendríamos programación y bueno, en el requerir de su programación, ahí él iba a entrar vendiéndonos compiladores e intérpretes. Entonces, eso nos da la idea de cómo estamos hablando de un negocio en donde Bill Gates, si bien pagó a Tim por el concepto de su sistema operativo, él en realidad la reventa no la hizo directamente en una sola exhibición, sino por cada una de las instalaciones. Esto de cómo se tuvo un crecimiento y a la vez se tuvo muchos sabores de Unix, en el caso de Unix, porque el código llegó a las universidades y por eso tuvo una difusión como la tuvo y como la conocemos hasta hoy. Vamos a pasar a la siguiente. Tengo todavía mi duda del sonido. No tengo aquí una retro de alguien que me lo haga saber. Bueno, parece ser todo bien. Ok, entonces empecemos o sigamos con estas lecciones aprendidas de lo que hemos vivido en estos 30 años. Yo tuve un gran problema con la definición de esta conferencia, de esta pequeña charla, dada la gran cantidad de lecciones que hemos vivido, tanto de negocio, tanto de tecnología, durante estos años. He querido hacer un recuento de algunas de ellas, de algunas de las cosas que nos ha tocado vivir y que nos permita a las nuevas generaciones el entendimiento y sobre todo la ampliación de esta información para tener una mejor posición como, como gente del área, como país, en donde estamos inmersos en otras latitudes, se están haciendo esfuerzos también. eh, es aquella de Amazon y de Barnes Noble. No sé si alguien de ustedes me pudiera decir si ubica por un lado a Barnes Noble y por el otro lado a Amazon, o si los ubica a los dos. Aquí estoy ubicándome ya en el tiempo en donde empezó la parte de comercio electrónico, me estoy ubicando ya en aquellos entonces que nosotros empezábamos a hablar de bricks and clicks, ladrillos, de ladrillos y de clics, es decir, de empresas que encontrábamos que eran empresas eh, de empresas del mundo real, vamos a llamarle así, y las otras empresas del mundo virtual que empezaba en esos inicios con la parte de Internet y la parte vía web. Aquí la anécdota que yo quiero, que yo quiero traer a esta conferencia es de cómo Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, empezó haciendo sus juntas en las agradables salas de lectura de la librería de Barnes Noble. Y estamos hablando de que en sus inicios, que Amazon vendía libros, creo que ahora vende todo, incluso libros. Estamos hablando de que en sus inicios, que Amazon empezó con esto de la venta de libros, logró consolidarse, por ejemplo, como el
vendedor más grande de libros en Canadá y no tenía un solo ladrillo en Canadá. Entonces, aquí, ¿cuál fue la lección de Amazon en este concepto de ahora de la era digital? Bueno, lo que ya había yo dicho antes, que vamos a empezar a escuchar, y es la cuestión disruptiva. Y lo voy a definir más adelante, pero me quiero referir a este concepto porque aquí lo vivimos, tal vez sin comentarlo, tal vez sin saberlo, tal vez sin haberlo pensado como tal. En esta lámina que ahora presenta Amazon, que persiste, Barnes Noble, alguien de ustedes me dirá si existe todavía por ahí. Y bueno, ahora ya no solamente se trata de alguien que está vendiendo un producto físico que era el libro, sino es ahora alguien que distribuye una serie de bienes, servicios y muchos de ellos digitales a través de lo que es el Internet. Entonces, yo les decía que tuve una serie de, eh, bueno, pues vamos a llamarle así, problemáticas al momento de definir qué poder incluir dentro de este recuento. Y una de las láminas que encuentro, por ejemplo, es esta que yo llamé comunicación sin emoción, en donde alguien habla aquí de Gandhi. Yo recuerdo que en aquellos tiempos teníamos que ir a una sola librería en donde había libros en inglés, que era el American Bookstore, y si encontrabas un libro y te servía, bueno, pues lo tenías que andar escondiendo por ahí porque para regresar y comprarlo, ¿no? Pero bueno, regresemos a esta lámina que estoy ahora poniendo aquí frente a ustedes, en donde quiero plantear el proceso de comunicación, el proceso tan humano como el proceso que estoy haciendo ahorita, de tratar de llevar un mensaje hasta ustedes. Y entonces, en este camino, en estos 30 años, pasamos de comunicarnos cara a cara a poder, o epistolarmente, como decían los clásicos, mediante una carta que escribíamos y que mandábamos por el servicio postal, a poder comunicarnos vía mail. Y eso trajo ventajas y desventajas. Los mensajes llegaban más rápido y además, si alguien nos pedía alguna información y no se la habíamos compartido, pues teníamos todavía la posibilidad de decirle, ¿no te ha llegado el mail? Ya te lo mandé. Y bueno, así ya teníamos tiempo para resolver el tema, ¿no? Pero mire, aquí quiero hablar de un poco de las generaciones que hemos vivido en estos 30 años, porque además me he dado cuenta que muchos de los que estaban en la generación, por ejemplo, del mail, ya algunos ya no pasaron a la generación de el mensajero instantáneo, ¿no? Y aquí pongo, por ejemplo, ICQ, pongo el mensajero de AOL, el Messenger de la gente de Microsoft. Y luego, como que los que pasamos aquí en esta parte de la siguiente generación, ya el correo ya no se nos hacía tan rápido, tan ágil. Y luego vino otra parte donde ya ahora lo que llamamos las redes sociales. Entonces, algunos llegaron por ahí al LinkedIn, pero entonces ya los que empezamos con la parte de redes sociales, vamos a decirle, no me gusta mucho el término, pero ya los que empezamos aquí, ya resulta que ya no se nos hacía tan rápido, tan amplio, para algunos casos el concepto del correo. Y luego pongo esta otra generación, ya yo la asocio mucho con Twitter, con Twitter, Periscope, Instagram, ¿no? Snap. Bueno, ya son como que nuevas generaciones donde ya estas nuevas generaciones, los de Facebook ya se les hace lentos y bueno, del correo pues ya ni hablamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que estoy poniendo aquí? Un poco las generaciones de cómo nos hemos ido comunicando durante estos últimos
30 años. Del otro lado, en esta parte de arriba, pongo los logotipos de aquellos browsers que nos han acompañado en estos años, desde el Opera, el Netscape, que Netscape, una lección que podríamos por ahí buscar también que aprendimos o que debemos de aprender es cómo Netscape, siendo un navegador tan poderoso, tan efectivo, Opera siempre se distinguió por su rapidez. Netscape realmente un navegador muy poderoso, prácticamente desaparece y algunos recordaremos todavía por ahí que Netscape al inicio se cobraba. Es decir, en las empresas se nos cobraba por el explorador de Netscape y a nivel personal era gratuito. Pongo también aquí Safari, Internet Explorer, Firefox y Google Chrome. Si alguien observa la lámina con detenimiento, pues se dará cuenta de las preferencias del autor. Y ya que estaba hablando yo con la parte de comunicación y que estaba hablando con comunicación y con correo electrónico, bueno, aquí alguien dice que Microsoft hizo desaparecer Netscape. Bueno, lo que sucede es que lo integraron en el sistema operativo y sí habría que haber tomado una estrategia, pero bueno, lo platicaremos en otro momento Netscape. Entonces pongo aquí en esta parte de abajo, pongo también cómo ya se nos empieza a notar las edades incluso cuando hablamos de correo electrónico, ¿no? Es decir, yo recuerdo los correos electrónicos que teníamos al principio, por ejemplo, del dominio de @aol, ¿no? aol.com. No quiero decir que conocí los de CompuServe, pero bueno, pues sí había correos de CompuServe. Después pasamos a la siguiente, que eran los correos de Yahoo. No sé si alguien todavía conserva un correo de Yahoo. Y luego después venía la generación de los correos de Hotmail y bueno, ahora estamos por acá en la generación de Gmail y todo esto va asociado y ahí lo dejo como algo para explorar, como esa necesidad que tenemos de identificarnos y de identificarnos en este mundo que es virtual y la identificación en este mundo virtual muchas veces es el correo electrónico. Y bueno, pues ahí habría que ver cómo en algún momento habrá una oportunidad de negocio para identificar a cada uno de nosotros, identificar dentro del negocio del negocio del e-commerce y que tengamos esa identificación que nos permita hacer diferentes compras, diferentes actividades y poder ser identificados, ¿no? Seguimos con todas estas lecciones que nos ha tocado ver y la asocio con el correo de Gmail, lo que fue el fracaso del teléfono Android. Y el que me diga que no hubo un fracaso, bueno, yo nada más le quiero recordar que en el 2008 presentaron un teléfono que sí, efectivamente el teléfono se llamaba Android, pues ya no prosperó. ¿Y qué fue lo que sí prosperó? Lo que sí prosperó fue todo un ecosistema de aplicaciones alrededor de una plataforma en donde Google se dio cuenta que el negocio no era vender teléfonos, sino vender tener una tienda y estamos hablando de Android. Android que prácticamente se comió a los antecesores. Pongo aquí el icono claro de lo que es el iPhone. BlackBerry que era toda una referencia. Bueno, pues creo que ya está prácticamente a punto de quebrar esta empresa. Nokia y en sus inicios también Motorola, ¿no? Y lo traigo aquí porque ya los dispositivos que usamos y los programas, las aplicaciones que voy a poner al final dentro de mi hipótesis que esto se está volviendo un commodity. Bueno, pues estamos viendo aquí la parte de un dispositivo que nos acompaña creo que todos los días y a través del cual usamos muchas de las aplicaciones que muchos de nosotros, de ustedes, crean y que nos permiten comunicarnos. No pude dejar de poner esta imagen del teléfono con Ubuntu, que ya por cierto ya salió, aunque no tiene una difusión amplia en la cuestión comercial.
Y bueno, ¿qué aprendimos entonces en esta parte de los Android y de los teléfonos? Pues aprendimos que el hacer una plataforma abierta, que se pudiera hacer las cláusulas de negocio con fabricantes de equipos, nos llevaría a que el último dato que yo pude obtener aquí del primer cuarto de 2015, el share market lo trae Android, trae el 78%, prácticamente el 80% lo trae Android y el 20% lo trae iPhone. Hacia abajo ya estamos hablando de números que prácticamente no pintan. El caso es en cuanto a lo que estábamos comentando, que sería la plataforma del sistema operativo, pero también tiene que ver en la parte de el equipo en sí, en la parte de el hardware, porque acuérdense que el teléfono Android ya no prosperó, pero sí la plataforma Android, y en este caso hizo que hoy veamos también en este caso una lámina aquí tomada de IDC del primer cuarto de 2015, en donde vemos en primer lugar a Samsung y después a Apple y a Lenovo, que Lenovo se comió a Motorola. Fue una jugada extraña porque Motorola la compra Google y no termina de comprarla cuando ya la está vendiendo a Lenovo. Luego tenemos ahí a la gente de Huawei, que ya está entrando fuerte también aquí en el mercado nacional, y los LG, adoptado la plataforma de Android, y del otro lado la plataforma de los iPhone, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es una amplia difusión en un mercado muy competido de un sistema operativo Android que al final de cuentas está basado en lo que sería la plataforma Unix, o bueno, del lado de lo que estamos hablando de como Unix, Linux después y todos estos sabores, y que vemos una rápida adopción. Estamos hablando de un estándar abierto. Si algo podemos decir de iPhone, aparte de su diseño, que es un diseño muy bien acabado, es que siempre ha sido una plataforma cerrada. Y aquí estamos hablando que iPhone mantiene al día de hoy el 20% y Android es con el 80%. Otro de los temas que no quiero dejar pasar, la verdad es que cuesta trabajo hacer un, un intento, porque esto no es otra cosa más que un intento de poder decantar aquellos sucesos que han transcurrido durante estos 30 años. Y entonces esto daría para muchas conferencias y daría para muchos temas y daría para muchas ampliaciones de lo que ha sucedido como lecciones en estos 30 años. Pero una debilidad del autor es la música, y entonces otro de los temas que quiero yo aquí rescatar es este negocio de la música. Este negocio de la música en donde me pregunto si la mayoría de ustedes reconoce el icono que está al centro. Me gustaría que me dijeran si sí o si no, porque estamos frente a un negocio que pues ha sido visto hasta de alguna manera, ¿cómo diríamos? Como algo, un negocio en donde se tocan muchas fibras muy sensibles con la industria, con la cuestión de derechos de autor, y bueno, no quisiera decir nada más, y ya me dijeron aquí que es Napster. Efectivamente, ahí empezamos con el tema del peer-to-peer. Empezamos ahí con la distribución de contenido, y aquí lo que tenemos es un Napster. Y aquí lo que yo me preguntaría es, siendo Napster lo que fue y en el tiempo en el que nos lo presentaron y con las características que tenía, ¿cómo es que ahora desapareció y prácticamente está proscripto de este mundo, ¿no? Igual puse aquí al venerable Groovy Shark, que hasta hace poco tiempo me permitía tener ahí mis playlists, y que ahora está en la misma situación, y el referente ahora es Spotify. Y bueno, ¿cómo es que prácticamente estamos hablando de el mismo producto
y nos lleva a dos temas. Uno se llama regulación y el otro es los acuerdos comerciales que se establecen. Y bueno, aquí quise poner algunos más, el Real Player, por ejemplo, Morpheus, que, bueno, Morpheus te permitía, al menos cuando yo lo conocía, hacer algo, porque estábamos hablando de módems, y simplemente obtener ahí la pista o transferir algún audio, algún video era realmente de tiempo, ¿no? Shazam, no sé, Winamp, mi referente, puse todos los, afortunada, desafortunadamente puse todos los que de primera mano conozco y he usado, uso o utilizo. Seguramente ustedes conocen muchos más. Music Match, que a la fecha también a mí que nos permite ya el streaming de radio desde hace mucho tiempo y bueno, no solo escuchar radio de otros países, de otras latitudes, sino también escuchar radio de otros tiempos, en mi caso una estación de radio Rock 101, que bueno, ya no existe, pero bueno, ahí se sigue transmitiendo. Y bueno, yo los quiero llevar a esta última parte, a lo que ya estamos viendo ahora. Ya no es tanto tener el contenido digital, en este caso musical, sino empieza un poco a ser el tener la selección del contenido digital. Como que ya el contenido digital ya se empieza a volver otra vez un commodity y ahora lo importante, yo no perdí música, yo perdí mis playlists y entonces eso me lleva tiempo y tiempo me lleva dinero y bueno, estamos hablando ahora ya de cómo todo esto se empieza a volver un commodity. Y entonces, sin más preámbulo, hacer mi definición para mi hipótesis, ya entrando en la parte del cierre, lo primero que quiero definir es la cuestión de disruptivo. Y quise poner aquí la definición de disruptivo tanto en la parte de la Real que dice que produce ruptura brusca y que nos habla que viene del inglés y entonces preguntarle a Webster qué opina acerca del término. Pero yo les quisiera decir a todos ustedes que esta parte de disruptivo lo que me lleva a mí es que había muchos componentes que no existían. Estamos hablando ya de todo lo que platicamos en esta conferencia, de maneras de comunicarnos diferentes, de tiempos que se acortan cada vez más, de posibilidad de compartir información en tiempo real, video, audio, etcétera, que no existían y que en el no existían se hicieron la base de los negocios que hoy en la mayoría de las empresas conocemos. Entonces, en el entendimiento de cómo debería de fluir y de existir con lo que tenemos al día de hoy. Y entonces, muchos de nosotros anteriormente decíamos no teníamos el procesamiento, la capacidad de cómputo, hoy existe. Mucho de lo que antes se tenía que construir, ahora cada vez se vuelve más un commodity, la librería, la utilería, la plataforma, etcétera. Y entonces algunos me dirán, bueno, lo que nos falta es dinero. Yo nada más hice una búsqueda así, creo que muy, muy rápida y ya nos estaban aquí ofreciendo un millón de dólares para impulsar ideas, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero plantear más adelante como hipótesis? Lo que quiero plantear más adelante como hipótesis es que la lección que hemos aprendido en estos años de cómo algunas empresas han sobrevivido, otras no, nos lleva al día de hoy a que tenemos empresas basadas en el modelo tradicional y en donde cuesta mucho trabajo, si no es que es casi imposible ser disruptivo desde la empresa. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es salir al startup. ¿Por qué? Porque las empresas tradicionales lo que están haciendo es impulsar estos startups mediante mecanismos de financiamiento, ya sea directa o indirectamente a través de los fondos, porque lo que tenemos que hacer ahora es arquitecturar esas soluciones, integrar esas nuevas empresas, nuevos startups que nos provean de aquellos servicios, de aquellos productos
que actualmente nos proveen las empresas de manera tradicional. Y entonces, de manera tradicional, lo primero que quisiera poner aquí es, al día de hoy, a este año, cuáles son las empresas más, eh, de mayor valor en este momento. Y la lista que nos provee Forbes nos da la empresa, prácticamente aquí la numeré, la uno, la 2, la 3, o sea, el uno, 2, 3, es decir, Apple, Microsoft, Google. Las tres son de tecnología. Las tres primeras son de tecnología y de ahí nos saltamos a la 5, la 7 y la 10. Estamos hablando de que en 2015 el ranking nos lleva a más de la mitad de las empresas más valiosas a empresas de tecnología. Y yo ya les hablé de los 30 años. Yo quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que sucede hacia los 30 años que van hacia adelante. Es decir, cuáles de estas empresas estarán dentro de las empresas más valiosas dentro de 30 años, o si es que acaso conocemos las empresas más valiosas que van a estar dentro de los próximos 30 años. Decía yo disruptivo, encontré y, bueno, el título es de Santa Sabina, estando aquí no estoy, y nos habla de cómo esta empresa, por ejemplo, que ahorita está muy de moda en los medios, que es Uber, es una de las empresas más grandes de taxi y no tiene vehículos, ¿no? Eso es hablar de disruptividad, eso es hablar de plantear la necesidad desde otro concepto. Uber lo plantea como el proveedor de la información de alguien que está en un punto geolocalizado y su necesidad de transportarse del punto A al punto B y la proximidad de otra persona que tiene la manera de llevarlo del punto A al punto B. Y entonces estamos resolviendo el tema del taxi desde una perspectiva diferente, acorde a los commodities que ya tenemos el día de hoy, con los cuales podemos darle una solución. Y me encantó esta lámina porque vemos aquí como Facebook es una de las empresas que más contenido en la red. El contenido lo creamos finalmente todos nosotros. Y bueno, esto que estoy planteando aquí es para llegar a esa conclusión que yo quiero manejar. Bueno, aquí hablamos también de la gente de Alibaba y de Airbnb, que bueno, tampoco tienen grandes propiedades y son de los referentes el día de hoy para la cuestión de lograr un espacio en donde contratar una renta, ¿no? Y entonces, esta conclusión a donde quisiera llegar en este tiempo que nos fue marcado, donde la diversión, el planteamiento del autor, en este caso, mi planteamiento es un planteamiento donde la disrupción se va a llevar, en la mayoría de los casos, fuera de la empresa tradicional. En la empresa tradicional tenemos la estructura tradicional, algo que se quiere hacer de manera disruptiva. Tenemos todos los cómonos para decírselo casi a cualquiera. Y por el otro lado, los startups, que tienen que ser startups totalmente disruptivos, basados en la tecnología, con componentes, con soluciones que cada vez más se integran casi de manera como integración de commodities. Parte de la conclusión a la que quiero llegar, a lo que nos lleva este viaje de los primeros 30 años, viaje que, bueno, pues realmente fue todo un intento el poder concentrarlo aquí y con lo cual estaría yo cerrando esta presentación del día de hoy. La cita que hago ahí es una frase personal, es una frase que acuñé en algún momento, es el tercer mensaje que quisiera yo dejar, en donde pudiéramos pensar que pues si algo es imposible, pues nadie lo puede hacer, ¿verdad? Hay cosas que son imposibles y eso nadie las puede hacer. Pero sí es posible que nuestro entendimiento sea
que nosotros lo podemos hacer. Les agradezco mucho y les aprecio si tienen cualquier pregunta o comentario para que podamos terminar esta conferencia, esta pequeña charla. Jorge, yo no escucho, no sé si tú me pudieras transmitir si hay alguna pregunta. Jorge de Software Guru, ¿me escuchas? Luis, dime. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Estoy viendo aquí algunas preguntas en el chat. Bueno, estoy viendo aquí algunas preguntas en el chat. ¿Tenemos tiempo para las... ¿Sí? ¿sí? Tenemos Ah, a ok, las... ¿sí? Ah, ok. ok, perfecto. Dice, empresas en la lista de En la lista de Forbes. Forbes, Bueno, esas no son. esas no son. Dice, quedarán, Dice que quedarán las, quedarán quedarán las, las mismas, quedarán las dice mismas, dice Jorge. Jorge. Bueno, yo le he puesto 2-1 a que no. Bueno, yo le he puesto 2-1 que no. Y lo podemos Y lo podemos demostrar con lógica, por más. demostrar con lógica, por más. Dice aquí, un ingrediente Dice son las aquí, un telecomunicaciones. ingrediente son las ¿Cómo telecomunicaciones. se ven en 30 años estas tecnologías? Bueno, no de las telecomunicaciones. Vemos que cada vez se buscan nuevos canales, la luz, etcétera, para poder llevar como portadora la comunicación. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo la UNAM podría seguir influyendo en la informática a nivel nacional y mundial? Ponía yo una lámina ahí en donde el mensaje es el número de egresados o de informáticos en la UNAM. Vemos claramente que requerimos incrementar no solo en la universidad, sino en general. Ponía también yo por ahí una lámina en donde de hecho, la voy a regresar. Veíamos ya la parte de la especialización y es esta lámina. Y algo que me llama mucho la atención y no hice la observación en su momento es cómo el ingeniero de software que hay una hindú. Y yo no creo en las coincidencias, yo creo que puede haber algo por ahí. No creo en las coincidencias. Bueno, de hecho, estamos aquí ahorita, por ejemplo, en Software Guru. Guru es un término que se usa en el hinduismo. Y yo lo que quiero transmitir aquí es el acierto con el que se ha llevado en algunos sentidos la parte de ingeniería de software por gente de la India y cómo nosotros como mexicanos que somos muy, muy creativos, que una de las características importantes y prácticamente características que nos distinguen es la creatividad y cómo podemos ahora nosotros aprovechar esa creatividad para empujar y para, contestando a la pregunta que decían aquí, no solo la UNAM, sino en general nosotros como sociedad poder impulsar la informática en el término más amplio que engloba la computación, las telecomunicaciones y todo lo que ahora manejamos, ¿no? Luego dice aquí, la UNAM tiene colaboradores en los temarios de bachillerato tecnológico. Ok, estoy tratando de buscar para ver las preguntas que se pueden aquí encontrar. Hay muchos comentarios, hay muchos comentarios. Bueno, aquí dice otra, dice, ¿qué opinas del uso de inteligencia artificial o redes neuronales en los procesos de business intelligence?
Bueno, aquí ya tenemos algún tiempo hablando de inteligencia artificial, de redes neuronales. Yo me voy a referir más a la parte de inteligencia artificial. Redes neuronales no es tanto el tema en el que yo me he desarrollado. Y la otra parte es la cuestión de Business Intelligence. Definitivamente lo que ahora se ha llamado como el Big Data corresponde a esa cantidad enorme de información de todos los colectores que tenemos hoy día a través de todos los dispositivos que están interconectados y que van a estar interconectados y que cada vez son más. Entonces, eso nos da toda una serie de información que el Business Intelligence, que sería la inteligencia de negocio, lo que hará tendrá que hacer esa minería de datos sobre esa cantidad de información. Ya hay una serie de estándares que empezaron desde la parte de Google para poder separar toda esta cantidad de información y definitivamente la inteligencia artificial nos tiene que apoyar para el tratamiento de toda esa información que una vez que ya se hizo el proceso de, como lo decíamos en los clásicos, extracción, transformación y carga, podamos hacer ese análisis, ¿no? Esa es la última pregunta que yo veo por aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues les agradezco a todos, les aprecio sobre todo a la gente sobre Gurú el espacio y el tiempo para poder realizar esta conferencia. José Luis, pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por haber asistido. Les recordamos que el web ha sido grabado y se va a publicar en nuestro canal de YouTube. Bueno, actuales, ¿no? Por mujeres y para mujeres. Entonces, pues bueno, la cita es de 9 a 7 en Zapopan, en Guadalajara, en el centro de diseño de Intel. Ahí tienen el link, devday4w.com. Ahí pueden tener toda la información. Los que nos están escuchando desde Guadalajara, la invitación. Ahí tienen la lámina en pantalla. Para más información, pues bueno, accedan ahí a la devday4w.com. Y pues bueno, esperamos poderlos verlos ahí. Este viernes finaliza el registro, es el último día de registro para conferencia y expo. Ahí tienen los descuentos, les dejo la página sg.com.mx, diagonal sgce, diagonal 2015, diagonal precios. Ahí pueden ver todos los precios que tenemos y también asimismo los descuentos. Y pues bueno, va a haber pláticas de DevOps, Big Data y pues bueno, también habrá cursos y sesiones prácticas. Y hablando de cursos, pues bueno, vamos a tener un curso de ingeniería de requerimientos de software por Falto Consultorías. Pues es de cupo limitado, es de para 30 personas con duración de 8 horas. Va a estar otorgando PDUs, entonces bueno, para que estén ahí atentos. Si quieren asistir, pues bueno, mándenos un correo, eventos@sg.com.mx. También tenemos otro curso sobre desarrollo de videojuegos para niños y este va a ser por VG Makers. Pues bueno, para entrar al curso va a ser de 7 a 15 años, va a durar 5 horas, va a ser en Central, aquí en el Distrito Federal, Zamora 187, Colonia Condesa. Escríbanos a eventos@sg.com.mx. También otro curso que vamos a tener en SGCE va a ser un taller de Scrum. Este va a ser con cupo limitado para 20 personas, duración de 8 horas y va a estar otorgando 6 PDUs. Si quieren asistir, pues bueno, pueden escribirnos a eventos@sg.com.mx. Y pues bueno, en SG Campus tenemos más cursos en modo virtual. Tenemos uno de alfas de Sense, que es pues bueno, de la doctora Hanna Octava. Tenemos una tarifa temprana y este curso va a estar dando 12 PDUs. Si necesitan más información, pues bueno, ahí tienen nuestra página www.sgcampus.com.mx. Otro curso que también tenemos disponible es el de liderazgo efectivo.
Este curso, pues bueno, todavía tiene tarifa temprana, ya está por finalizar. Las sesiones en vivo, 13, 15, 20, 22 de julio. Y pues bueno, este curso va a estar otorgando 8 PDUs también. Otro curso que también tenemos disponible es Introducción a la Gestión de Servicios de TI sobre el marco de referencia ITIL 2011. También tiene tarifa temprana. Ahí tienen las sesiones en vivo en su pantalla. Este va a estar otorgando 1.5 PDUs para la certificación de desarrollo de apps nativas en Android. Este es en on demand. Ya tenemos el curso disponible en nuestro sitio para que lo puedan visualizar. Una vez adquiriendo el curso, pues bueno, ya tienen acceso a todo el material. Y pues bueno, les seguimos avisando que tenemos la nueva revista de Software Guru, la número 47. Ya está ahí para que la puedan visualizar. Ahí tienen la dirección en pantalla. Ahí pueden visualizar toda la revista totalmente. Ya si requieren una suscripción, pues bueno, escríbanos un correo y les activamos suscripción para la revista física. Y en SG Talento, bueno, seguimos teniendo vacantes disponibles en talento.sg.com.mx/vacantes. Y pues bueno, también en el marco de SGCE habrá una feria de reclutamiento precisamente el 2 de julio. Si quieren asistir, pues bueno, ahí tienen la página talento.sg.com.mx/eventos. Ahí viene toda la información sobre esta feria. Va a haber, bueno, presencial ese día y de manera virtual también. Entonces, pues bueno, si están buscando vacantes y oportunidades, pues bueno, ahí tenemos bastante sobre TI. Y pues bueno, la próxima semana no vamos a tener webinar, dado que la próxima semana exactamente es conferencia y expo. Así que, pues bueno, le hacemos este viernes termina el registro, así que aprovechen, hay descuentos. Entonces, pues bueno, actívanos, eventos@sg.com.mx. Y pues bueno, José Luis, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.